Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la cultura comunitaria toma la palabra. CC Radio, frecuencia comunitaria. Saludos a todas y a todos. Esta es nuestra tercera sesión de video podcast de Cultura Comunitaria Radio. Ahora ya estamos totalmente en vivo, estamos totalmente grabando aquí. Bueno, pues en vivo y grabando, pues. Estamos en vivo, lo pueden ver ustedes a través de Spotify, de nuestras redes sociales, y también lo pueden checar ustedes a través de Cultura Comunitaria Radio. Pues hoy, el día de hoy, tenemos un programa especial. Cada una de estas sesiones estamos tratando de tener una temática para la comunidad, una temática profunda, en la cual se está dando cada vez más y más y más, y cada vez la comunidad nos está pidiendo, y cada vez la comunidad quiere saber más y compartir con ellos es lo que mejor sabemos hacer. Pero no estoy solo, el día de hoy nos acompaña mi querido Bambán. Saludos público, estamos el día de hoy en una emisión muy especial porque vamos a tocar un tema relevante, complejo, pero bien necesario que vayamos abordando, sobre todo desde la cultura comunitaria. Así es, mi querido Bambán, pues el día de hoy nos acompañan dos queridos colegas que a través de este paso en la Secretaría de Cultura nos hemos conocido, hemos participado, pero adelante, compañeritos, preséntense. Compañero. Ahora sí, volado, como ustedes gusten. Ándale, un voladito. Bueno, mi nombre es Ángel Rubio, ya igual llevo unos 12 añitos, 13 añitos, trabajando en contextos de violencia, trabajando en torno a las artes participativas y artes en contexto de encierro, abordando diferentes temas dentro de las cárceles, como es identidad, memoria, territorio, y también sobre género y masculinidades, que últimamente ha sido un tema como que ha surgido dentro de las cárceles y sobre todo como un ímpetu de querer investigar más por parte de las mismas poblaciones, ¿no? Es como que a partir de ahí es que va emitiéndose y va insistiendo una profundidad en torno a la investigación de mi parte. Yo soy Andrés Carreño, hago teatro, escribo, dirijo, hago cosas para las infancias, hago cosas para las redes, como ya hablamos hace rato, y pues llevo un rato también en las cuestiones de género y masculinidad y diversidad sexual. Es algo que me apasiona, el cómo crea uno su identidad, ¿no? Eso es lo que me encanta, y pues ya también llevo un rato trabajando en campo, digamos, ¿no? Dando talleres en distintas situaciones. Muchas gracias por tenernos aquí, un placer y un gusto, porque si no se lo ven ustedes, nos estamos ahí este rato platicando, cotorreando antes de entrar aquí a cabina al aire. Pues bueno, las masculinidades, ¿qué onda con ese tema? Tema complejo, como decía el buen Bambán, no es cualquier tema hablar sobre de masculinidades en México, un país que tiene cierta nota en ciertos caracteres, pero vamos a ver qué onda con esto de las nuevas masculinidades. ¿Me pueden contar un poquito por dónde va? Pues primero, creo que quisiéramos decir que a veces se ha utilizado el término de nuevas masculinidades, pero pues como siempre hay que darle una vuelta a todos estos conceptos porque ven que de pronto de tanto utilizarlos se vuelven huecos. Entonces lo primero sería algo que es nuevo no necesariamente es mejor, ¿no? Puede ser nuevo y ser peor. Nosotros estamos buscando que sea una masculinidad más empática, que ya abonaremos en eso. Pero digamos que, pues nada, así rápidamente, ¿no? Si vienen todos los movimientos, pues viene el movimiento feminista, viene el movimiento de liberación sexual y afortunadamente, pero pues sí, al final, pues los hombres se empiezan a juntar a decir, ¿qué húbole?, ¿no? Si ya todo el mundo se ha empezado a cuestionar, ¿qué onda con nosotros? ¿Qué es esto de ser hombre? ¿No? Se nace, se hace, viene de la naturaleza, de la biología, hay una esencia, es una construcción o qué, y digamos, o quisiera resumir, espero que los sabiondos no lo tomen a mal, pero resumir que hablar ahora de masculinidades es simplemente cuestionarnos qué hombre soy, ¿no? O cuántos tipos de hombre existen. Sí, a mí me llama la atención siempre porque un poco siguiendo la misma lógica que ahorita comparte Andrés, que pareciera que de repente se construye una hegemonía detrás de otra, ¿no?
Y entonces de repente pareciera que estamos escuchando como en esta lógica de las nuevas masculinidades, evidentemente también puede devenir en algo que no sea sano en términos sociales, en términos familiares, en términos relacionales, ¿no? Ahí más bien me gusta utilizar el concepto de la masculinidad alternativa, ¿no? Es decir, siempre hay como un rumbo, un camino que siempre se nos dibuja en esta lógica del ser, ¿no? Que un poco ya hablaba un poquito Andrés ahorita, de cómo se nos construye una lógica de cómo tenemos que ser hombres, y entonces en esa lógica también a nosotros nos toca también empezar a reconocer qué de esas construcciones sociales y que se nos han marcado en términos sociales, afectivos, emocionales, ¿no? Hasta qué punto yo puedo decidir esto me está haciendo también daño a mí, pero también le está haciendo daño a terceras personas como pueden ser mis familias, hijos, padres, madres, o incluso en nuestro mismo rol social. Y entonces ahí en esa lógica nos gusta pensar en esta alteridad, ¿no? A la línea que se nos da y que tiene que ver más con posibilitar que podamos ser seres humanos más empáticos, sensibles, solidarios y afectivos, ¿no? Que por lo regular este tipo de conceptos no son adjudicados a la lógica del ser hombre, pero también podemos serla en tanto que la ponemos en práctica para construir mejores entornos, ¿no? Querido Van. Sí, yo quisiera también que podamos ir abordando el tema situándolo, ¿no? Porque creo que se tiende a hacer una generalización de lo que es ser hombre, ¿no? Como muy en abstracto. Y creo que el tema cobra mayor relevancia cuando lo vemos en nuestra práctica laboral, en nuestra práctica, sobre todo quienes trabajamos, ¿no? Como promotores culturales, agentes culturales, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos que podemos ir abordando este tema de las masculinidades en las comunidades? Hablando por las comunidades, pues, donde trabajamos, ¿no? En contextos periféricos, racializados, en contextos de mucha violencia, como comentas, ¿no? El contexto carcelario, pues, es un contexto sumamente violento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir abordando este tema de la construcción de una masculinidad alternativa, ¿no? Porque, bueno, al final de cuentas hay muchas formas de cómo se construye esta masculinidad, pero lo decimos, ¿no? No es lo mismo un hombre blanco, europeo, ¿no? En un contexto de un primer mundo, que seguramente el patriarcado también les atraviesa, pero a quienes venimos, pues, de otros contextos más situados, pues, aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Vieron? Inhalé, exhalé, porque, pues, hay de pronto la complejidad es fuerte. O sea, cuando trabajé con chicos privados de la libertad, ¿no? Menores de edad, pues justo ahí me preguntaba cómo venirles a decir en un ambiente en el que si no se defienden les va a ir mal, seamos amorosos, ¿no? O sea, fue algo primero que me surge, y luego pues nada, también volteo y digo, no hay todo un acompañamiento de las personas adultas para que estos procesos sucedan, ¿no? En fin, es complejo, pero antes quería también llegar porque pues hay muchas formas por las que uno llega a los estudios de género, de masculinidad. En mi caso era pues porque yo sufría todo el bullying por ser gay, y entonces no tenía las características supuestas que debería de tener como hombre. Y entonces, digamos que en los estudios de la masculinidad encontré o fui buscando yo como esa validación que sentía que me faltaba. Lo menciono porque todos llegamos de distintos lugares, ¿no? También a los hombres gays o bisexuales, o también a toda la banda de los hombres trans, nos atraviesa de otra forma. Y claro que hay cruces, que eso es lo interesante, pero también para ampliar el panorama de decir, si llego a un lugar, siguiendo lo que preguntabas, ¿no? De contextos de violencia, bueno, pues no todos les va a cruzar por el hecho nada más de ser violentos. A lo mejor hay disidencias sexuales que también les está cruzando de otra forma esta violencia, ¿no? Claro, yo ahora que estás hablando, Andrés, me hacía mucho eco pensar en cómo reconocer también las propias heridas, ¿no? Es decir, tendrá como que los procesos de construir masculinidades alternativas y entornos de cuidado, entornos que podamos sentirnos en espacios donde el ejercicio de la violencia no sea tan atroz. Digo no sea tan atroz porque constantemente los ejercicios todo el tiempo están en un estira y jale, ¿no? Yo pensaba mucho en que de entrada pensar en la interseccionalidad nos ayuda un poco a reconocer desde dónde operan las propias heridas, desde dónde está operando mi propia memoria de los ejercicios de violencia
experiencia que me han situado desde la familia, desde mi entorno, ¿no? Y a partir de ahí es como vamos teniendo como también la decisión. Lo digo porque también en esa línea y en esa línea y en esa tesitura también es importante reconocer cuáles son los privilegios que también hemos tenido, ¿no? Y es decir, y ahí un poco, cuando poco a poco vamos reconociendo cuáles son estos privilegios que también vamos teniendo como hombres dentro de nuestras relaciones sociales, poco a poco también nos posibilita a ejercer esta empatía de la cual estamos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, siguiendo tu pregunta sobre qué pasa con los entornos comunitarios, yo lo que pensaría es que constantemente hay que posibilitar procesos de formación y procesos de continuidad, ¿no? Es decir, no hay una varita mágica que sea la varita desmachilurizadora, ¿no? Allá no manches, ya, ¿qué crees? Ya llegó este taller, ¿no? Sí. Y entonces Exacto. ya la varita, entonces ya tomé el taller. De hecho, el otro día hablábamos de un caso de una serie que se llama Machos Alfa, donde parece que constantemente es como, poner un ejemplo muy cagado, ¿no? Muy divertido, y donde las personas, estos vatos piden su certificado, ¿no? Y este certificado es claro, ¿no? Y este certificado es como, vean cómo yo ya fui a este taller, yo ya estoy deconstruido, Sí, ¿no? exacto. Como si, claro, es decir, no hay un taller, no hay una clase, no hay una lectura, más bien reconocernos en una línea de proceso, ¿no? Y en términos comunitarios, también en el proceso personal, reconocernos en este proceso de constante transformación, ¿no? No, yo no le llamaría ahora la deconstrucción que tanto está en boca de todos y de todas, sino que más bien estamos en proceso de transformar, de construir espacios que jueguen a otra lógica, ¿no? Y todo esto va a ser acompañando procesos continuos. Nunca va a existir ni para el propio ni para lo ajeno la varita desmachirulizadora o la varita despatriarcalizadora, ¿no? Es lo exactamente que hablamos con mamá, ¿no? También está un meme de un personaje cantante de que fui al taller, me gradué. Un 8 de mayo fui a mi ya taller sé de masculinidades, cuál. el 10 ya estoy deconstruido. Exacto. Y el 12 ya estoy haciendo podcast sobre nuevas masculinidades. Justo, ¿no? Es este tema Es de eso. cómo nos podemos acercar, problematizar, criticar y profundizar, ¿no? Me parece que es esto, ¿no? O sea, como comentas, no es solamente una acción que ya nos va a quitar esta masculinidad violenta, sino cómo empezamos estos procesos. Y también quisiera abordar y comentar como contexto para nuestro público. Estuvimos tomando talleres con ustedes, ¿no? Y me parece que el método que ustedes utilizaron fue muy, muy importante, porque al final de cuentas fue cuestionar, ¿no? Fue incomodarnos, fue provocar la reflexión y la crítica, ¿no? Entonces, creo que esas son herramientas muy necesarias, ¿no? O sea, de cómo podemos incomodarnos, porque necesariamente va a ser un proceso en el que nos vamos a incomodar, algo nos va a hacer movernos, ¿no? No, y ahí, bueno, en parte yo creo que también han visto ustedes en su desarrollo cuando comparten todo esto, las reacciones. Hoy en día vivimos una situación muy violenta en redes, en todos lados se genera mucho la violencia, el atacar, ¿no? Y mucha gente se está agarrándose de ídolos falsos o de ídolos ahí siguiendo esta violencia, porque prácticamente a veces pensamos que la violencia es una parte, pero se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al meme. Regresando un poquito al meme. Por favor. Al meme que somos. No, esta parte es muy importante, ¿no? Que yo siempre he notado que a veces también sistemáticamente la construcción del hombre complejiza mucha banda, ¿no? Al no alcanzar metas o no cumplir como el proveedor o no ser la persona que estereotipamente tiene que alcanzar o llegar, pues también surge una violencia también y que la van generando y desconflictúa a veces ser hombre, ¿no? Cuéntanos un poquito por ahí. Pues primero de lo que decías, de toda mi experiencia, a ver qué cuentan ustedes también, y Ángel, pero yo ya no quería dar talleres de masculinidad. Es cansado, es violento, es doloroso muchas veces. Uno entra a un campo de batalla, literal. Ya sé que no debería de ser así, pero uno entra así. Y también de pronto de fuera. Y entiendo también por qué de fuera incluso haya muchas mujeres que duden y digan, pero ¿y ustedes por qué lo van a hacer? Y ahora solo lo están haciendo para que queda bien, ¿no? quedar bien. Y hay de todo, ¿no? En este mundo. Y hay distintas posturas de todos lados. Pero claro, entiendo cuando algunos hombres dicen que ahorita identificarse como hombre pareciera que es lo más difícil o problemático, ¿no? Porque todo el mundo es como, pues eres el problemático. Y de ahí viene cómo nosotros tomemos esta
esta invitación, porque hay una parte en la que es sí, pues sí somos un problema, ¿no? Las personas que nos identificamos como hombre, sí somos un problema en este mundo y por eso entonces hay que cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos no implica también, como dice Ángel, que lo vamos a resolver, ni que damos talleres porque tenemos la solución. O sea, de pronto hay gente que nos dice, oye, te quiero mandar a alguien a tu taller. Sí, y tú dices, pero... te lo saco, ya está, listo. Y ve que les decíamos, si en una hora lo lográramos, ¿tú que estaremos aquí? O sea, tenemos un dineral, ¿no? Estaríamos en otro lugar, ¿no? Estaríamos aquí. Yo creo que no perder de vista que son procesos y que lo que nos gusta es acompañar procesos y el propio, cómo se ha ido modificando todo en mi cabeza, incluso, pues seguro a ustedes les ha pasado a todos, pero cuando yo inicié, hablar de género era como, nadie habla de eso, es más, decían que el género no existía y ahora se ha vuelto un concepto que está en todos lados, pero también poco trabajado hacia el interior, verdaderamente, ¿no? Pero bueno, la problemática sigue porque seguramente tal vez llegaremos ahí, pero en realidad pues hay un sistema económico, político, que es el que dice, a mí me funciona esto que le llamamos patriarcado. Ya nomás para cerrar esta idea es que, claro, el trabajo de la masculinidad va hacia muchos lados, hacia mí conmigo mismo, con mi familia, hacia el trabajo, hacia las clases sociales, hacia los modos de producción, hacia la cultura, es multidimensional, ¿no? No hablamos también solo de la masculinidad, donde yo ahora quiero ser bueno, ¿no? O sea, ahora que es una persona buena y ya. No, es muy, muy complejo. Y ustedes como cuentan, ¿qué pasa cuando llegamos a comunidades y entonces vemos toda la interacción, ¿no? Si no es solo decir, ay, sé tierno, lava el traste y date un abrazo. Es mucho más complejo, ¿no? Que eso. Sí, está buenísimo. Ya abriste un buen de temas que yo de repente estoy acá tratando de tejer. Voy a irme con esto y después voy a ir con lo de los trastes, ¿no? Porque creo que cuando... ¿Los vas a lavar? ¿Los voy a lavar? Sí. No, en realidad yo no los lavé. me gusta más barrer y trapear. Muy bien. Y lavar el baño, ahí sí tiene que ver con... plus. Ese es mi plus, ¿no? Además ahí se crea bien chido, ¿no? Hay una cosa ahí donde todo el tiempo, al menos a título personal, me ha ayudado mucho en términos creativos. A mí el hacer que hacer me ha ayudado un chingo a ser creativo porque se potencian un buen de ideas. Pero justo es que lo que acabas de decir es bien importante porque digamos que la lógica patriarcal en términos de la masculinidad pareciera que solamente es en la traducción de lo laboral en casa, ¿no? Entonces es como lo dijiste, ¿no? Dicen, no, es que yo ya lavo mis trastes, yo ya me hago de comer. No, a ver, hay una lógica... Entre lo funcional y servir, ¿no? Exactamente. Son tus funciones. Una persona funcional. Una persona funcional. O sea, digamos, sí. Somos adultos, incluso no quisiera decirlo como adultos porque incluso mi hijo está todo el tiempo posibilitando construir, oye, quiero ayudar a hacer de comer, oye, quiero barrer, no, tampoco quiero caer en esa lógica, pero me parece importante subrayar que no solamente es en el plano del hogar, sino está atravesado, hay un cruce constantemente en el hogar, en el transporte público, en el trabajo, que es muy sutil, ¿no? La punta del iceberg, por supuesto que son cosas que constantemente vemos, ¿no? En los memes, ¿no? Pero digamos que hay cosas súper sutiles, ¿no? Yo les decía justo en los talleres, es que de repente en el metro, ¿no? De repente nos vamos empujando, no hay como que si te empujan, me hago a un lado, ¿no? Nos han educado constantemente a que nuestro cuerpo, alguien inmediatamente interfiere con mi cuerpo y yo soy reactivo, ¿no? Como hombre, Acción, ¿no? Reacción. ¿No? Yo recuerdo mucho desde morro, ¿no? Alguien te miraba mal, ¿qué carnal? ¿A poco sí? ¿A poco no? ¡Pam, sí. pam, ¿no? Y entonces, y eso sigue operando, ¿no? Y esa también tiene que ver con una lógica de cómo sigue operando la violencia, de que alguien te hace así, o en los autos alguien va, te mienta la madre y te dice, ¿a poco sí? Y te empujan, y entonces va escalando la violencia, ¿no? Eso por un lado, no sé, igual si quieren, iban a mandar a un corte antes de que me vaya con no, otro. es que como te vimos prendido, vámonos sí, con todo. Y yo ya de repente, para quien nos está escuchando, yo de repente sentía sus miradas acá de yeah. Y yo dije, no, entonces sí, porque me voy también por otro lado, pero si hay que hacer corte. Vámonos a un corte y regresamos. Acérquese a nosotros, CC Radio por Spotify, Cultura Comunitaria Radio. CC Radio, frecuencia comunitaria. CC Radio, frecuencia comunitaria. Hablando del metro. Hablando del metro, ya estamos de regreso nuevamente aquí en su podcast Cultura Comunitaria Radio. Nos fuimos a echar una refrescadita. Estuvimos a que nos oreáramos un poco porque estamos exactamente ubicados sobre el eje central Lázaro Cárdenas, en el Centro Cultural El Rule. Los invitamos a que den una vueltecita. Entonces fuimos a ver cómo iba el eje central y ya estamos nuevamente de vuelta. Continuamos, estábamos platicando esta situación
acerca de toda esta violencia que se genera, todo lo que conlleva, vaya. Sí, voy a vincularme, ya me acordé dónde me quedé, porque Andrés había detonado ahí algunas preguntas, algunas reflexiones que me hicieron guiar un poco aquí lo que estaba escribiendo, que estaba pensando en que constantemente en los talleres lo que estamos intentando es posibilitar la vinculación del conocimiento, ¿no? Es decir, cómo podemos propiciar y potenciar espacios de aprendizaje donde personas puedan compartir también sus propias experiencias y a través de esas mismas experiencias podamos reflexionar sobre como campos y conceptos muy en específico, ¿no? Es decir, por ejemplo, hace ratito que cuando llegamos aquí a la cabina, hablabas, por ejemplo, de la serie de Adolescence, ¿no? Entonces, claro, es una cosa altamente recomendable y justo lo que me hacía pensar es cómo podemos vincular lo que está sucediendo y lo que se intenta exponer con Adolescence, de cuál es el algoritmo que está permeando a las nuevas generaciones y que también tú hace un momento ya lo estabas hablando, y es que estos algoritmos también tienen que ver con quiénes son los que construyen y los que legitiman los medios de comunicación, ¿no? Y lo que aparece en las redes, que puede parecer sumamente sano o incluso que no hay detrás un contenido en términos narrativos, sino que todo el tiempo estamos consumiendo diversas narrativas, ¿no? Y siguiendo la lógica de que hay muchos personajes que construyen narrativas. El problema es que cuando construyen narrativas es que hay las jóvenes que tienen cerca el TikTok, el Instagram, por supuesto que hay una narrativa que tiene que ver con los discursos hegemónicos, ¿no? Que están operando, ¿no? En este caso como 2-3 coach que aparecen de repente ahí en las redes sociales que te dicen cómo es que tienes que ser hombre, ¿no? Y que justo lo que vienen a hacer es a fortalecer la masculinidad hegemónica, ¿no? Aunque pareciera que hay como una crítica, lo fortalecen y entonces lo que hace el algoritmo es que propicia que se desarrolle, se potencie, se formule para construir ese tipo también de relaciones, y ante eso pues nos va a tocar desde la cultura comunitaria, desde otro tipo de ejercicios formativos, operar y trabajar y acompañar ante eso que está operando y que también nos debe de preocupar, y no solamente preocupar sino ocupar, ¿no? Con acciones precisas, porque digamos que la violencia en esos términos de género, las violencias en términos interseccionales, tenemos que señalarla y también propiciar otro tipo de entornos, ¿no? Mencionabas algo tan bueno ahorita de lo hegemónico, que es lo que construye también a la banda, ¿no? En las comunidades, en las calles, en el barrio. Pues teníamos antes una gran tira de comedias. Bueno, me tocó ser generación de que veía la tele y 24/7 habían comedias. También formaba mucha banda ahí, esa parte de toda esta trama, esa narrativa que manejaban del ser hombre, del que va sufriendo y después termina haciéndose y vivieron felices por siempre casados y todos los tipos de hombres y masculinos, y se identificaba la banda, ¿no? En ese entonces con la televisión, un factor. Ahora el internet, ¿no? También ahora ya pasamos a las redes sociales como ahorita TikTok, ¿no? Que son de las más populares entre los adolescentes jóvenes. Es también muy, muy canijo cómo se viene toda esa tira de qué es un hombre, ¿no? Porque ahí te dicen, bueno, aparece el personaje y ahora que aparecen estos coach o aparece todo esto. ¿Qué onda ahí? Ay, es que, pues sí, yo creo que, bueno, incluso veíamos, ahora que decías toda esta retrospectiva, pues veíamos el cine mexicano. Sí, no, caray. Y lo veíamos ahí, me estaba sentadito, ¿no? Comiendo una torta o algo en tu casa y veías unas escenas terribles, ¿no? Claro. Que por supuesto que no condenamos todo lo pasado, pero sí lo revisitamos con la mirada actual, ¿no? Sí. Por supuesto que hay maravillas y hay una identidad en el cine mexicano, pero pues también tenemos la idea de este charro que roba mujeres, que manda, que dice lo que se tiene que hacer, que no reflexiona, que actúa, pero que canta y enamora, ¿no? O sea, esta última cosa como, ya te pegué, pero vengo y te traigo serenata chiquita y entonces, y regresando también al tema que me ocupa mucho, y no hay disidencia sexual tampoco en esas películas, y un poco para hablar de qué es lo hegemónico, que vemos que hay una sola forma de ser hombre. Digamos que para la gente que diga, y esa palabra que tanto repiten, ¿no? La hegemonía es cuando nos dicen, este es la única forma de ser y es la que debe operar. Y creo que también hay, bueno, hay varios niveles, ¿no? Hay gente que
sale ahora en redes porque de hecho de eso hace su dinero y lo hace maliciosamente diciendo voy a responder a un mercado que me necesita y entonces voy a decir lo que necesitan, esté o no de acuerdo, porque lo que quiero es hacer varo, ¿no? Hay quien verdaderamente cree y dice esto es y te lo voy a decir. Y hay pues mentes maquiavélicas atrás de nuevo, ¿no? Manejando todo un mercado y todo un modo de producción diciendo voy a mandar a estos minions coach a que repliquen estas maneras. Bueno, no sé para cuándo vaya a pasar este podcast, pero cuando usted lo vea o lo escuche y recuerde, esto me parece importante, los videos del Chicharito no son unos videos, como dice la chaviza, random, es decir, no agarró su teléfono y dijo, me voy a grabar ahorita. Están bien iluminados, está bien grabado. Sí, ver una producción. Hay una producción detrás, ¿no? Hay una mente ahí diciendo, queremos que esta persona diga esto. Y es lo que, pues no hay que nunca perder, la capacidad de visión y de desmenuzar, decir, a ver, como que me quieren hacer creer que lo dijo muy a voto propio y resulta casualmente que parece que no, ¿no? Sí, claro. sí, sí. Sí, Hay no, miles de cosas así. no, que... sí, nada más voy a sumarle a eso. Y aunque lo dijera, o sea, es decir, comparto completamente, pero aunque lo dijera, es un personaje público, ¿no? Que tiene 10 millones de seguidores. No. Y que justo eso Muchísimo. Potencia que como si fuera un virus, ese pensamiento que puede parecer muy particular, se vuelva un referente para las nuevas juventudes, ¿no? Ahora, y voy a sumarle un poco lo que decías, que me llamó la atención sobre lo de la lógica de los 50, ¿no? Pedro Infante, ¿no? Que igual tampoco es como, no sé qué palabra utilizaste para no satanizarlo, pero revisitarlo, ¿no? Está chévere, ¿no? Pero decías sobre la diversidad sexual y pensaba en que, sobre todo en los 70s, 80s, incluso ya en los 90s, sí hubo personajes, pensaba, pero que eran para ridiculizarlos, ¿no? Es decir, como parodias de la existencia exactamente, de las personas, ¿no? Es decir, había diversidad sexual y era para, y lo que construyó la hegemonía, o lo que construían los medios, era claro, para parodia, para exotizarla, para ridiculizarla, ¿no? Y entonces, eso de alguna forma, las generaciones que nos anteceden, pues de alguna forma también construyen su forma de relacionarse con la diversidad sexual, ¿no? Y entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que se va construyendo? Que a mí me parece lo más preocupante en esa lógica. ¿Qué es lo que nos construyen de cómo tenemos que relacionarnos, ¿no? Híjole, ¿no quieren que duremos 10 horas? Sí, por favor. Es que, 3 días aquí por favor. ahí una de las cosas que yo veo es que nos decían, solo hay hombres y mujeres. A los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres. Y no cualquier tipo, sino a este hombre le gusta este tipo de... A este hombre proveedor, macho alfa, le gusta esta mujer sumisa hogareña y viceversa, ¿no? Si aparecía algún ente disidente, algún otro personaje disidente, se tenía que meter estas cajitas. Es decir, si un hombre es gay, entonces tiene que ser en la cajita que hay de la mujer, ¿no? Sí. ¿Me explico? Y entonces se nos fue haciendo un cruce que, entonces cualquier hombre que es gay quiere ser mujer, cualquier mujer que es lesbiana quiere ser hombre. Y no, la diversidad es muchísima, pero ahí empezó a hacerse este cruce donde, no, pues hay miles de formas de ser, que por eso es que también se trabaja mucho porque haya representatividad en las narraciones, en las películas, en las series, de la diversidad de personas que somos, ¿no? Pues eso. Pero eso era lo bueno. Y mucha gente también hizo fortuna de ridiculizar. Sí, ¿no? claro. Sí. Desde la comedia, supuestamente. Desde la comedia. Yo quisiera como ir retomando esto que han comentado en términos de que incluso la reflexión que yo saqué y lo platicaba porque estábamos juntos en ese taller, es de que es claro que hay una crisis de la masculinidad. A mí eso fue lo que me detonó, ¿no? Y frente a esa crisis hay actores con agendas políticas muy claras y sobre todo con productos culturales, ¿no? Y creo que ese es el punto donde nosotros desde lo comunitario tendríamos que estar trabajando, ¿no? De cómo esta batalla al nivel de la narrativa, al nivel de la producción cultural, intentamos darle la vuelta, ¿no? Pero sí teniendo claro, porque bueno, yo de repente pensaba que en mi mundito todos teníamos claro pues que era el patriarcado, ¿no? Que a menos podríamos asumir y empezar de ahí.
Y nos quedó claro que no, Sí, ¿no? no. O sea, desde el punto de llevar a la banda a decir que no hay un patriarcado, ¿no? O este sitio común, ¿no? De que, no, es que yo no crecí en el patriarcado porque me educó mi mamá, ¿no? Yo crecí en un matriarcado. Es desconocer. Entonces, creo que por un lado, al nivel de los gestores culturales, sí tenemos que tener una formación básica al respecto, ¿no? O sea, es entender qué es el patriarcado, cómo funciona una estructura de ese tipo, ¿no? Cómo se va aterrizando para después poder llevar y problematizar mediante dinámicas, ¿no? Que den esta batalla al nivel del discurso y al nivel de la producción cultural, ¿no? Pero bueno, sí nos queda claro que pues a lo mejor en nuestros grupos de afinidad, ¿no? Donde pues tenemos ciertas nociones en común, sobre todo uno pensaría que al nivel del trabajo cultural pues tendríamos que tener cierta consenso mínimo y a mí me quedó claro y creo que es lo valioso también de estos espacios de darnos cuenta de que de entrada ni siquiera en muchos sectores que se dedican a la gestión cultural hay un reconocimiento de estas dinámicas. Claro, ¿no? es como platicamos con las compañeras de ludotecas, ¿no? Que Uh-huh. les llevaban a los niños a las ludotecas porque decían, pues son las chicas de ludotecas que cuidan a los niños. La guardería, ¿no? Como guardería, ¿no? Y dicen, no, o sea, el proceso de una ludoteca no es, y la bebeteca no es así de que yo te los voy a cuidar y porque soy mujer tenga que cuidar a los niños y me tenga que ir, ¿no? Entonces, todas estas dinámicas, ¿no? Todos estos trabajos culturales y que se tienen y que hay que profundizar en esa parte, ¿no? Entonces... En ese sentido, digo, ojalá nos puedan compartir su reflexión al respecto, pero ¿conocen casos de experiencias, colectividades, organizaciones que trabajen o proyectos que trabajen el tema de las masculinidades, el trabajo de cuidados y todos estos temas que son relevantes el día de hoy en nuestro quehacer cultural? Pues a nosotros, ya sé que no se debe decir, Sí, pero sí, pues no, a adelante. nosotros. Yo ahí lo que veo es, por otro lado ven que nada, el mercado es el mercado y de pronto nos vendieron el feminismo, las nuevas masculinidades y la diversidad sexual también como otro producto en el que ya de pronto muchas personas eran hasta activistas sin serlo y... Por eso siempre digo que que también lo decía Ángel, hay que revisitar y revisitar y revisitar. Cuando un concepto se lo apropia, no se dice el statement, o no sé cómo se dice esa palabra en inglés, pero cuando se, ¿no? Se lo apropia una marca. Cuando se lo vuelve apropia una marca, sí. hay que dudar, parar y decir, a ver, ¿qué húbole? Hay que volver a poner otro nombre, hay que reivindicar esto. Y eso de pronto ha pasado en el arte, ¿no? Hay muchas personas que no... Pues porque ven que esto, y ustedes lo saben, es un proceso de vida, donde uno se echa un clavado y no acaba, y no solo tiene que ver con estudios, sino con todo este trabajo de campo, o el propio y de campo, ¿no? Y las lecturas y bla, bla, pero es un proceso muy largo. Y de pronto hay gente que dice, pues hoy quiero hacer una obra de masculinidad. Dime qué libro leo y ya la hago. Pues hoy quiero hablar de feminismo, dime, así de Claro. cualquier tema, de pronto hay gente, no estoy diciendo que no se puede empezar, todo el mundo empezamos así, pero de pronto es como, pues voy a saltar, o sea, ¿qué está de boga ahorita? ¿Racismo? Te hago una obra de racismo, y luego pues te hago otra, a ver, ¿cuál está de moda? Y no hay un compromiso por una temática que de verdad, como decía Ángel, de lo que nos interpela, que eso es totalmente distinto, cuando hay algo que dices, este es mi tema, y lo voy a seguir trabajando de distintas maneras, ahí cambiará todo. Porque también por lo que decías, porque después uno se va dando cuenta, a veces no es necesario decir, hola, vengo a hablarte de masculinidad y género. Es, hola, por ejemplo, yo que tengo el personaje del Doctor Misterio, hola, te vengo a contar una historia, la historia de la gallinita. Y saco una muñeca y juego con ella y la cuido y le cambio el pañal en escena y simplemente la acción ya dice más que echar todo un chorro, ¿no? Y sumado, sobre todo voy a sumarle varias cosas. Uno sobre el concepto de la crisis, ¿no? Es decir, híjole, me encanta el concepto de la crisis porque la crisis tiene que ver con algo que se está destruyendo, no está aguantando. Es decir, en este esquema de lo que tú hablas como del patriarcado, que además está cruzado, interseccional por la raza, por la clase, por el género, por la edad, ¿no? La etnia. Es decir, hay unos cruces y obviamente esto no era parejo. Si lo pensamos como si fuera una bola y arriba hay una plataforma, no era parejo, no estaba operando
económico, y entonces se está fracturando, ¿no? Y en ese proceso de crisis yo creo que estamos en crisis como sociedad, en términos económicos, políticos, pero también sociales, relacionales, porque en la lógica que planteas me gusta cómo en esta crisis nos ayuda a replantearnos cómo es que puedo construir mejores entornos. Pongo el ejemplo de la crisis de la pandemia. La pandemia nos pone en una crisis y de repente todos nos vamos a nuestras casas a cultivar, ¿no? A generar otro tipo de prácticas sociales, ¿no? Es decir, como que lo que me detona en la imaginación es justo eso, ¿no? Que haya imaginación política. Y la imaginación política se da y surge y emerge en estos procesos de crisis, ¿no? Entonces, ahora en términos ya de masculinidades, me parece que la crisis nos debería de estar poniendo justo en una lógica de estar investigando, reflexionando, dónde estoy, qué tantos privilegios he tenido a lo largo de la historia, que a veces no los reconocemos porque los privilegios a veces es difícil reconocerlos, ¿no? Y entonces cuando empiezo a reconocer los privilegios, es en tanto que reconozco también las violencias que ha tenido las compañeras o personas de la tercera edad o las infancias, ¿no? Y entonces cuando reconozco estas diferencias, desigualdades que han tenido el otro, la otra, en términos de la otredad, entonces, claro, ¿cómo es posible que a esta persona se le haya discriminado por esto, ya sea infancia o diversidad sexual, compañeras, mujeres, personas de la tercera edad? Y entonces cuando veo las discriminaciones que han pasado en términos de desigualdad política, de representatividad política, representatividad simbólica, cultural, cuando reconozco esas desigualdades, es cuando opera, claro, entonces tengo un privilegio. Y a partir de ahí entonces puedo empezar a ejercer procesos de empatía, ¿no? Yo como papá, con mi hijo veo una serie de desigualdades por ser infancia que me han sacudido por completo. Y entonces, lo hablamos Andrés y yo, a mí me interpela el ejercicio de la práctica de proyectos artísticos enfocados ahora en infancias por mi hijo, ¿no? Porque él me está constantemente dando material, porque a mí la crianza, más allá de la paternidad como concepto, la crianza es una práctica y posición política, ¿no? De vida. Pues seguimos con esta plática, vamos a nuestro siguiente corte. Esto es Cultura Comunitaria Radio Video Podcast. CC Radio, frecuencia comunitaria. CC Radio, frecuencia comunitaria. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su video podcast Cultura Comunitaria Radio. Los invitamos al que sigan los programas que se suben en Spotify, las redes sociales. Recuerden también seguir el TikTok, seguir el Instagram, mi querido Bambán. Tenemos Facebook. Estamos en todas las redes sociales. Usted échele ahí ojo Cultura Comunitaria Radio. Y los invitamos porque pues de una vez les hago la invitación para seguirle con este tema que es enorme, trae un badaje canijo, hay que buscarle por todos lados y por todos lados aparece. Y los invitamos también a nuestra siguiente. De una vez quedamos, ¿qué les parece? Va, órale. Quedamos perfecto. Comprometidos están. Comprometidos para nuestro siguiente. Hasta un pollo frito trae. Perfecto. Ya lo hacemos la dinámica de pollo rostizado con patitas aquí en medio. También. Y que hablen los pollos. Que hablen los pollos. Estábamos platicando, ¿no? Sobre, cómo estas estructuras nos configuran de esta manera, ¿no? Cómo es que se va dando este proceso de violencia, ¿no? A partir del cual, pues, se muestra en estos productos culturales. Ahora, pues, quisiéramos que nos pudieran ahí dar algunas luces, ¿no? Consejos, guías, ¿no? De cómo podemos ya abordar ahora, digamos, de manera propositiva, ¿no? Creo que es fundamental entendernos y situarnos desde la crítica a lo existente, pero también pues cómo podemos avanzar en esta construcción de otras masculinidades alternativas, incluso teniendo la alerta, ¿no? de no caer en el cliché, ¿no? O en el vaciar un discurso, un contenido, pues incluso a nivel de productos culturales que ustedes realmente recomienden, ¿no? Que abordan este tema, ¿no? Aquí hablábamos, por ejemplo, del caso de esta serie de adolescencia, véanla, es un tema que pues, se aborda de manera seria, ¿no? Compleja, entonces pues un poquito por ahí, ¿no? ¿Cuáles pueden ser como las guías, las directrices para ir reflexionando sobre esta cuestión? A ver, ¿de dónde empezar de lo particular? Primero yo diría... Sí. Póngase a pensar si de verdad cree que hay algo en nuestra biología y corporalidad que es
una esencia que emana y nos hace masculinos o femeninos, búsquele, húrguese. Yo voy a decir que no la va a encontrar, ¿no? Esto ya saben que requiere de más tiempo de todo un taller, pero Claro. Para mí no existe ni una sola esencia ni energía masculina y femenina. Las esencias son para los perfumes, decían. Exacto. Yo iba a decir la marca. Pero no. Y eso parece poco, pero ustedes han dado cuenta, es vital, ¿no? Lo siguiente le diría, no sé, hay varias cosas, pero yo aprendí mucho de mis amigas. O sea, no sé, joven, si no estás escuchando, dile a tu amiga que te dé un tour de cómo vive ella el día a día en el transporte público. Que te diga a ella qué pasa cuando está frente a una construcción, cómo se comportan los hombres ante ella, qué pasa si va caminando sola al frente y tú atrás, ¿no? Observación. Esta cosa que dicen de ponerse las gafas, sí, de observar. Hay muchas cosas que no vemos cómo viven las otras personas, y en este caso que no se nos sale del radar lo que viven las mujeres, ¿no? Ven que en los talleres mucho decimos que cómo te arreglas tú para salir antes, ¿no? ¿En qué te fijas? ¿En el clima o en el acoso? ¿O en quién te va a tocar? ¿No? Si tu cuerpo está expuesto, que no debería de ser así, pero a que lo toquen porque supuestamente de acuerdo a cómo te vistas te van a tratar, o no, o los hombres no nos pasa eso por la cabeza. Esos mini detalles desde las infancias, que se fijen cómo se comportan los niños, cómo se comportan las niñas en las jugueterías, qué diferencias de juguetes hay. Parece cliché, pero pocas veces uno vuelve a ver por qué las niñas sí pueden trabajar la empatía al cuidar a un bebé y los niños no. Pues claro que entonces cuando somos grandes pues no sabemos cuidar nada, ni a nosotros, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Qué juguetes están ahí y acá? Escuchar. Yo creo que otra es escuchar. Ven que a los hombres se nos da mucho. Llegas y cuentas un problema y el otro, antes de que tú acabes o simplemente escucharte, te dice cómo deberías de hacer lo que supuestamente hiciste mal. Y luego se vuelve bien cansado, por eso dialogar. Y mirar las desigualdades. No solo, o sea, lo que nos están pidiendo las mujeres, la sociedad, todo, no solo nos está pidiendo que lloremos y seamos más emotivos. No, esa es una cosita. Lo que nos están pidiendo es que veamos la desigualdad económica, social y política que existe. Para poder cerrar esta parte, nada, lo que está en el sistema de cuidados ahora en la Ciudad de México, lo que está proponiendo Clara, va a parecer que es comercial, pero la verdad es que no, es que lo que vi es histórico, es decir, que se termine la separación sexual de los trabajos es algo de una profundidad, que dejemos de pensar que de acuerdo al sexo género podemos dedicarnos a tal o cual actividad, es también una cosa fundamental, y el reconocimiento del cuidado del hogar y de las personas, eso también, porque... Perdón, ya voy para dejarte hablar, pero ven que yo me acuerdo cuando platicaba también, o daba talleres a niñas y niños de ¿quién trabaja en su casa? Entonces decían mi papá, y yo y tu mamá. No, mi mamá está en la casa. O sea, mi mamá no trabaja, ¿no? Y eso ya supuestamente no es un trabajo, y el reconocimiento de que el cuidado entre las personas es vital, si no estaríamos aquí, ¿no? Si nadie nos cuida y no nos cuidamos, no estaríamos donde estamos. Claro, híjole, igual comparto muchísimo lo que dice Andrés. Creo que tenemos mucho que aprenderle a nuestras amigas, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecido con mis amigas, incluso las cito, ¿no? Fermi, Lore, Paulina, Soar, que todo el tiempo estamos como reflexionando en espacios, ¿no? Tenemos un grupo de trabajo, ¿no? De colectivo, donde todo el tiempo estamos reflexionando en torno no solamente a las masculinidades o el género, sino también a ciertas violencias interseccionales, ¿no? Que es donde entra los procesos de la racialización, etnia, edades, ¿no? Entonces yo lo que también invito, y también desde esa lógica, es a construir esos espacios que puedan abrir una multiplicidad de pensamientos, ¿no? Y también está bien bonito este espacio que hemos construido, porque también es una lógica de que todo es posible, ¿no? También reconocer los errores y reconocer también las prácticas que todas y todos y todes hemos hecho en algún momento, ¿no? Y por eso en esta lógica, y lo voy a vincular la última pregunta con lo de la crisis, porque también me parece que llega un momento donde pareciera que también es importante observar, sí, reflexionar, sí, pero también en algún momento también esta lógica punitiva
en términos de justicia también se está traspolando a diferentes sectores, ¿no? Y entonces también si alguien hace algo, entonces, carnal, hiciste esto, ¿no? Es decir, ¿desde dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Para qué lo digo? ¿No? Es decir, mucho lo que posibilita sobre todo la justicia restaurativa, la justicia maya, las justicias que operan desde otra lógica más allá de lo punitivo, sino que lo restaurativo, que también te propicia y te potencia a un lugar donde puedas tú reflexionar, pero no reflexionar en soledad, sino también que puedas reflexionar de manera colectiva, ¿no? Entonces, en esa lógica yo también propondría mucho cosas que ya dijo Andrés, que tiene que ver mucho con escuchar, con ir a terapia, ¿no? También es sumamente importante, ¿no? Porque decía la terapeuta donde yo voy, decía, es que una cosa es lo terapéutico y otra cosa es la terapia, ¿no? Y no hay que confundirlo. Lo terapéutico te puede ayudar a regular tus niveles, ¿no? Pero la terapia tiene que ver con algo de confrontativo contigo misma, ¿no? Y también lo que hacemos mucho en los talleres es justo construir herramientas, ¿no? Compartir y construir herramientas para canalizar también las emociones, ¿no? Es decir, no solamente se trata de que puedas llorar, no solamente se trata de que seas un adulto funcional, sino también se trata de que podamos construir un espacio como nos gustaría ser tratados o como tratar a nuestras más cercanas y cercanos, ¿no? Porque el ejercicio de empatía ahí va, ¿no? Está ahí todo el tiempo hilado. Y en términos de los cuidados pensaba, ¿no? Que hay muchos cuidados que parece que son como todo el tiempo están como reinvisibles, ¿no? Y que todo el tiempo están operando, ¿no? Pensaba en términos de la crianza como cambiar un pañal, ¿no? Es decir, por una posición política en casa dijimos queremos pañales orgánicos, pañales de tela, ¿no? Y bueno, y eso implica lavar cada 2 días, ¿no? Sí, y ahí claro. En esa lógica, como para mí era súper importante no el desgaste, bueno, pues nada, yo dije, pues yo me voy a rifar, pero ese tipo de prácticas que son como súper sutiles, que obviamente y evidentemente implican un trabajo. Y cuando digo trabajo me refiero a tanto en términos de lo que se reconoce como trabajo, pero también un trabajo en términos del ejercicio del poner en práctica un algo que es salir de tu confort, ¿no? Y salir de tu confort también implica salir y moverte del lugar en el cual has estado construido, te construyeron, pero también del cual no te mueven. Y ya la última de las recomendaciones, pues nada, yo también recomiendo, además de Adolescence, yo he leído cosas de Rita Segato, sigo por ahí también hay una youtuber que se llama Micaela Dulab, que también la sigo y que también todo el tiempo está reflexionando en torno a procesos comunitarios, procesos de ejercicios de violencia, también a Silvia Federici. Es decir, yo creo que también hay una práctica, hay una teoría por ahí que todo el tiempo está poniéndose en jaque y también reflexionando sobre la misma práctica de nuestro entorno y de nuestra sociedad, que también yo creo que es y vincularla con los procesos cinematográficos, cuáles son las narrativas que se están construyendo, y de ahí hacemos como una licuadora para también poder construir tus propios pensamientos en torno a lo que uno consume, ¿no? Perfecto. Pues no me resta más que agradecerles que, como dije, regresando del bloque, que no sea la primera, que sean varias, porque tenemos mucho de qué hablar aquí entre todas y todos. Mi querido Bambán, ya para irnos despidiendo. Sí, pues quizás ya hacer una pequeña ronda de conclusiones. Yo me voy con esto, es bien interesante, bien rico todo lo que se ha comentado, ¿no? La redistribución del trabajo de cuidados, la potencia de la amistad, ¿no? Nosotros como hombres cis, heterosexuales, está muy devaluada la potencia de la amistad con las mujeres, ¿no? Con la diversidad sexual, ¿no? Por ahí es bien importante que logremos establecer estos vínculos de complicidad, de amistad, para entender esas otras realidades que pues a lo mejor no nos atraviesan, ¿no? Y bueno, nada más hacer la invitación a todos quienes nos escuchan. Ahora sí nos dirigimos a los hombres, a los varones. Ahí está bastante chamba por hacer, ¿no? No desde la culpa, ¿no? Desde el castigo, desde el latigarse, sino desde una reflexión sincera, ¿no? Que nos ayude a reconciliar, pues, nuestros propios procesos, nuestras propias historias y tomarlo de manera seria, ¿no? Digamos, podemos hacerlo de manera lúdica, divertida, pero sin perder como la seriedad que requiere un tema de estos. Y pues nada, ahí a nuestros compañeros también, ¿no? Colegas con quienes estamos trabajando, ¿no? Que no sea nada más pues un taller y ya pasó, sino poder estar reflexionando en nuestra práctica constante, ¿no? En nuestro trabajo como equipo, ahí a nuestros compañeros también de Cultura Comunitaria Radio, pues también que lo abordemos pues de manera pues sincera, ¿no? Y seria para pues poder este proceso que se comenta, ¿no? No es un momento, sino es un proceso. Andrés.
Ángel, a manera de conclusión, les agradecemos. Yo sí, no. Ahí estaba, dices. No, vas. ¿Sí? ¿Tienes algo? Sí. Pues es que siempre tengo algo. Nada, voy a retomar dos cosas que dijiste ahorita muy bellas. El potenciar la amistad, como que me quedo con eso, y también un poco sentirnos y construir estos espacios. Yo creo que es importante construir estos espacios. A mí, por ejemplo, me gusta jugar fútbol, dejé de hacerlo por mucho tiempo, ni siquiera lo hago ahora, porque justo es un espacio donde parece que emerge todo a la potencia, al millón, la masculinidad, ¿no? Y entonces, nada, ¿qué pasa si construimos un espacio, por ejemplo, una liga de fútbol donde dialoguemos 1 hora antes o 2 horas antes, tal libro, no sé, solamente ahorita por lanzar ideas, porque ideas no paramos, ¿no? ¿Qué pasa si entonces el libro que se va a charlar va a ser y va a ser 1 hora antes del fútbol, y entonces vamos a jugar fútbol, ¿no? Es decir, y propiciar, así como el fútbol tiene una tradición, es decir, también propiciar que podemos reinventar nuevas tradiciones. Y entonces imagínense la liga donde vamos a reflexionar unos textos y participación de hombres, y posteriormente el fútbol y después el pollito, ¿no? Ándale. Y entonces, y sobre todo, y algo que también dijiste importantísimo ya para cerrar de verdad, que dijiste no desde la culpa. Y esto es sumamente importante, no reconocer las diferencias, reconocer que estamos trabajando y podemos construir nuevos entornos, pero desde la solidaridad, el cuidado colectivo entre la misma banda, ¿no? Eso. Pues nada, solo que hay hombres, mujeres de muchas formas, hay gente no binaria, hay gente género fluido, hay muchas formas de ser. Nadie estamos diciéndole a otra persona, ya no quiero que seas hombre, ya no quiero que seas mujer, nada. Hay una multiculturalidad en las formas de ser, y lo que estamos diciendo es abracémoslas, veámoslas, y nadie está queriendo que nadie se transforme en otra cosa, simplemente que seamos una sociedad empática, que nos apoyemos, que nos ayudemos y que veamos eso, porque es lo que no queremos ver, que si hay desigualdades bien... ¿no? Cabronas, pues ya lo dije la palabra, bien cabronas, que hay que mirarlas, porque si no las miramos, como decías hace rato, ahí ya no es que, no lo vi, a veces lo vemos y decidimos conscientemente de qué lado estar, pues optamos por estar del lado más cómodo, ¿no? Sí, ya que la invitación es nada, vámonos a una forma de ser que construya más. Es rápido nuestro pasar por este planeta, dejemos algo chido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Nos vemos. Gracias también a la banda de producción, muchas gracias. También un saludo a toda la gente de producción de este lado. Los tenemos, muchísimas gracias. Esto es Video Podcast Cultura Comunitaria Radio. Nos vemos en la siguiente sesión. Recuérdenos, una vez al mes vamos a tener más y más video podcast. Bye. Cultura viva, comunidad fuerte. CC Radio, frecuencia comunitaria. Ciudad de México, capital de la transformación.